Bueno, para continuar con la clase sobre la Revolución Boliviana, esta va a ser la tercera parte, ¿sí? Y justamente vamos a tratar de explicar cómo se produjo el estallido revolucionario y su devenir, ¿no? Entonces, lo que habíamos visto en la parte B del video, justamente que luego de esa sucesión de gobiernos que se dan luego de la Guerra del Chaco, ¿no? Del socialismo militar, la reacción conservadora, el avance otra vez de ese socialismo militar, pero ya con otras bases sociales y políticas, principalmente entre las bases sociales, la consolidación del sector obrero, ya liderado por el POR por la Federación Sindical, y ese acercamiento hacia la población indígena, y digamos, una consolidación o una ampliación de la base política con la alianza con el Movimiento Nacional Revolucionario, también surgido en ese contexto particular de la década del 40. Sin embargo, esto devino también en otra reacción conservadora, y donde decíamos en la clase anterior que justamente se produce una cristalización político-social de los bandos, ¿no? Bueno, dentro de esa situación, la revolución del 52 arranca, al igual que en México, por los resultados de una elección, ¿no? Si en el caso mexicano era por impedir participar al partido antirreeleccionista que lideraba Madero, en la revolución boliviana, eh, el MNR participa en la elección de marzo del 51 y gana. Acá tienen los resultados, saca el 42, casi el 43% de los votos, de un cuerpo electoral muy limitado, con lo cual ustedes acá están viendo, en términos electorales, también las fracturas dentro de la cúspide de la sociedad, ¿no? Principalmente del sector blanco, alfabetizado y con una cierta renta, que era el que podía votar, ¿sí? Eh, el PURS, que era la vieja alianza, o la nueva formación de la vieja alianza que se conformó en los 30 entre la rosca, tanto el Partido Republicano como el liberal y en menor medida el conservador, solamente el 32% de los votos. Sin embargo, el gobierno desconoce el resultado de esta elección y el ejército se hace cargo de, del gobierno, porque justamente es una forma de golpe de Estado, pero no contra el gobierno establecido hasta el momento, sino con el gobierno que viene. Es un golpe de Estado anticipado, si uno quiere llamarlo de alguna manera. Es decir, es un golpe de Estado a los resultados de la elección. Es en ese contexto del desconocimiento de la, del resultado electoral que el MNR lanza nuevamente una insurrección popular. Es decir, a tomar las armas. Fíjense que si lo comparamos con México, acá también tenemos una similitud, ¿no? Es justamente frente al desconocimiento del orden legal, el lanzamiento de la insurrección pasa a ser una cuestión legítima. Y a diferencia de la insurrección que había lanzado en el 49, esta cuenta con mayor apoyo social porque justamente deviene de un robo electoral, ¿sí? Teniendo en cuenta esta situación de la elección, más la caracterización del sector que en definitiva apoya este nuevo golpe de Estado, basado en la oligarquía, con las características que vimos, es que Mires plantea esto de que es la revolución de la nación contra el Estado, ¿no? Contra ese Estado debilitado, incapaz de transformar la realidad boliviana, de construir un relato nacional. Es decir, es la revolución de la nación contra la clase dominante o el grupo dominante que controla el Estado y que ha dotado al Estado de ciertas características propios de esa clase que lo dirige. Bien. Lo interesante es que
La insurrección va a provocar una alianza muy importante entre el MNR, el POR, ¿sí? Y la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, que rápidamente se transforma en la COP, ¿sí? ¿Por qué? Porque la COP es la Central Obrera Boliviana, es decir, que no solamente unifica a mineros, sino al resto de los trabajadores eh, industriales de Bolivia, ¿bien? Con lo cual, lo que se produce en esta insurrección es una alianza que principalmente une obreros, campesinos y sectores medios campesinos que vienen de esa agitación iniciada luego del Congreso Indígena. ¿Sí? El día del triunfo de la revolución es el 11 de marzo, donde en definitiva las fuerzas, principalmente milicianas, ¿no? Es decir, son fuerzas irregulares, los obreros mineros con el uso de la dinamita, eh, los sectores medios que logran parte de la alianza del ejército, más ese ejército que venía de la tradición del socialismo militar, toman armas, y lo mismo, y los campesinos armados principalmente con sus herramientas de trabajo, van a provocar mediante una guerra civil contra la oligarquía y el apoyo que tiene de parte del ejército, siguiendo las prácticas políticas, ¿no? de Bolivia, la cultura política de movilización, principalmente de la población campesina, de las sierras hacia los valles, ¿no? Como habrán visto que sucedió en, en los últimos años con el conflicto que está todavía pasando Bolivia, y hay como una continuidad de cómo es que se moviliza la gente, hacia dónde va, qué es lo que hace, que es cercar la paz principalmente, ¿no? Tapar todas las salidas, que no son tantas por cierto, a la ciudad de La Paz, y justamente paralizar la sociedad en ese sentido. Ahora, el triunfo de la revolución, en definitiva, termina siendo el final de esa larga agonía del Estado oligárquico, ¿no? Boliviano, iniciado en la segunda mitad del siglo XIX, pero que nunca había logrado consolidarse. Las medidas que van a tomar los revolucionarios son muchas, pero vamos a destacar algunas que nos parecen significativas de hacia dónde va la revolución y los cambios que va teniendo en el medio, ¿no? El primer decreto de la revolución es muy llamativo porque es un decreto que permite la libre circulación de los indios en La Paz. Esa libre circulación es llamativa esto, porque no es que no, en la práctica los indios no circulasen por La Paz, sino que estaba prohibido desde el periodo colonial y se había mantenido como una ley. Justamente la libre circulación y tomarla como un primer decreto es claramente una señal política hacia los sectores de la población indígena. ¿Bien? Podríamos decir que es una forma de integrarlos a la sociedad boliviana, porque justamente la libre circulación plantea la idea de que todos los bolivianos circulan libremente. Pues, ¿por qué? Pues son todos iguales. Lo contrario es el pensamiento racista, eh, basado en la condición étnica de la población, ¿no? Entre otras medidas, ahora no sé si es la segunda o la tercera, pero vamos a marcar algunas, eh, se dan, fíjense que estas medidas están más asociadas a la formación de una sociedad en términos políticos modernos, ¿no? El voto universal, independientemente de la alfabetización, también se da el voto a las mujeres, obviamente el voto a los indígenas. Acá están los datos de la ampliación del cuerpo electoral, ¿no? Que pasa del 6% de la población a el 33, casi 34%. Otra de las medidas, con lo cual, perdón, acá tenemos claramente la incorporación
de sectores antes excluidos de la participación política, por lo menos la participación política electoral, al sistema político. Es muy significativa esta medida y también nos habla, estamos en 1952, nos habla de los problemas para establecer un sistema político representativo basado en elecciones, en definitiva, que permiten a la concepción de la soberanía popular, ¿no? De que es el pueblo el que elige a sus representantes. Las dificultades que había tenido en Bolivia la aplicación de este principio, que en el resto de América Latina está totalmente consolidado mucho antes, ¿no? Otra de las medidas que toma es la educación universal. ¿Sí? Acá sí hay, a continuación vamos a ver algunos videos que muestran esto, pero justamente el objetivo de eliminar el analfabetismo. Y acá también es una medida que apunta a esos sectores excluidos de la sociedad boliviana, ¿sí? Principalmente indígenas y mestizos. Y bueno, y un proceso de limpieza del ejército, de un ejército que ha quedado pulverizado propio del combate de las milicias formadas durante la revolución. En ese sentido podemos plantear la idea de que estas medidas nos están demostrando el objetivo claro que tienen los revolucionarios de destruir el Estado oligárquico y las relaciones coloniales basadas en una jerarquía étnica eh, y la construcción de un orden de tipo liberal, ¿no? La idea de la igualdad civil, la apertura política, la libertad de expresión, eh, la publicidad de los actos de gobierno, la división de poderes, etcétera, etcétera, etcétera. No digo que todo esto se haya logrado, ni que se haya logrado inmediatamente, pero el horizonte apunta hacia esa cuestión. Estas serían medidas en torno de lo sociopolítico. En torno a lo socioeconómico, las reformas principales podemos marcarlas en estas tres. La primera es la nacionalización de las minas. Esto genera un enorme apoyo entre la población de los obrera minera, ¿no? Ahí se nacionalizan los consorcios de las tres principales familias que manejaban la producción de estaño. Esa nacionalización crea inmediatamente la Comibol, la Comisión Minera Boliviana, que va a tener aproximadamente el control del 66% de la producción minera, con lo cual todos los trabajadores, o gran parte de los trabajadores, se calculan en 30.000, pasan a depender en definitiva es decir, su nuevo patrón pasa a ser el Estado. Y ahí se va a establecer una relación muy, muy interesante a futuro porque el trabajador minero va a ser concebido como parte esencial de la nación, ¿no? Que con su esfuerzo permite desarrollar las fuerzas productivas del país. Es decir, ubicado en otro lugar, independientemente de que sea explotado o no, pero esa ubicación del trabajo boliviano, del trabajo del minero boliviano, le va a permitir a los trabajadores de la minería conseguir otras ventajas, principalmente laborales, en términos salariales, condiciones de trabajo, reglamentaciones, etc. A su vez, y esta, si bien la primera medida que les nombré de la nacionalización de las minas es muy exitosa, la segunda no tanto, pero el objetivo es formar una sociedad organizada desde el Estado que se encargue justamente de invertir y desarrollar las actividades productivas y las fuerzas productivas de Bolivia. Y acá el Estado asume el rol de empresario, ¿no? Es decir, frente a la ausencia de una burguesía industrial, inversora, de carácter nacional, más que carácter nacional, de carácter nacionalista, ¿no? Que tenga un proyecto industrial para Bolivia. Ante la ausencia de eso, es el Estado el que intenta transformarse en el empresario mediante la Corporación Boliviana de Fomento. Esta corporación, o la idea de Estado con empresario justamente busca obtener recursos de la nacionalización de las minas, ¿sí? Principalmente en el negocio exportador que permite la nacionalización de las minas,
y destinar recursos a intentar el desarrollo industrial de Bolivia. Sí, cuestión que le va a costar mucho y que va a tener enormes dificultades de realizarse por las propias características que explicamos antes de qué era Bolivia hacia medio del siglo XX. Y la tercera reforma que nos interesa remarcar es la reforma agraria, que tiene dos características fundamentales. Uno es el reparto de tierras, se calcula en 7 millones de hectáreas, y otra es la eliminación del ponguiaje. Y esta eliminación del ponguiaje es, si bien una reforma en términos económicos, también es una reforma de carácter sociopolítica, porque el ponguiaje, como explicamos antes, es esa obligación del indígena por su condición étnica de tener que trabajar gratis para un blanco. Entonces, hay una clara idea, principalmente del MNR, de justamente destruir los resabios coloniales de la sociedad boliviana. ¿Sí? En el término del reparto de tierras, ustedes tienen a lo largo de la guía, no lo vamos a trabajar en esta clase, pero en la guía justamente tienen un apartado que intenta profundizar qué tipo de reforma se da, qué sectores son los beneficiados y, importante, tengan en cuenta lo que explicamos antes de qué pasa con las tierras en el altiplano, resumiendo, presencia mayoritaria de comunidades indígenas, qué pasa en las tierras de los valles, pequeños y medianos propietarios, y qué pasa, o productores, qué pasa en la zona de orientes del gran latifundio. Ustedes van a ver ahí que la reforma apunta principalmente a un sector, a un tipo de propiedad, que es principalmente el desarrollo y la consolidación de la propiedad privada en términos de pequeña y mediana propiedad. Y justamente la reforma agraria en ese sentido, de consolidar una clase de pequeños y medianos productores, es decir, de una pequeña burguesía agraria, tiene como objetivo diversificar la economía. Acá también habría que hacer algunas comparaciones con México, que por ahí después, cuando tengamos la clase de consulta, las podemos profundizar, pero básicamente pensar esta cuestión de el sentido de la reforma agraria desde el Estado, ¿no? Porque ahí hay una combinación de por lo menos dos cuestiones. Una es la relación con el apoyo político de la población rural. La reforma agraria es, obviamente, el reparto de tierras implica una enorme popularidad del gobierno que la haga, la lleve a cabo y del Estado que la permita consolidar. Pero a su vez, tanto en México como en Bolivia, la estrategia de reparto de tierras justamente lo que busca es transformar, es decir, que la producción agraria se convierta en la base para poder industrializar tanto México como Bolivia, mediante la diversificación económica, y esto significa lograr que los que han obtenido la tierra produzcan aquellos que, primero, se puede exportar, segundo, que dispongan, digamos, de mercancías al mercado interior, al mercado nacional, para abaratar los costos de los alimentos, por ende, para abaratar los costos de la mano de obra. Y lo interesante del caso mexicano comparado con el caso boliviano es que los estados ahí proponen reformas con distinto tipo de propiedad. Si en el caso de México se apunta a una propiedad mayoritariamente tipo colectivo, ¿no? Es justamente restituir a los pueblos elegidos. En Bolivia, la reforma apunta a formar pequeñas y medianas propiedades en calidad de propiedad privada, ¿sí? Esa comparación es muy interesante en tanto que la herramienta es la misma, la reforma agraria, es aplicada de forma muy distinta, pero el objetivo termina siendo el mismo, ¿sí? Desarrollar la riqueza, desarrollar el mercado nacional con el objetivo de industrializar. Porque acá el MNR lo tiene muy claro, y en uno de los testimonios de la primera parte del video se veía muy bien, que justamente hay que hacer la reforma nacionalista, ¿no? La revolución nacionalista, es decir, justamente un movimiento que apunte al desarrollo de un capitalismo
de carácter fuertemente nacional dirigidos desde el Estado. Estas medidas se van a desarrollar en los primeros años de la Revolución, 1852, 53, 54. Y lo interesante de esto es quiénes fueron los que la realizaron, ¿no? En la primera etapa que vamos a marcar es justamente la etapa que se llama del cogobierno. Bien, y para eso les preparé la segunda parte del video que empezamos a ver ahora. La historia de la insurrección es fascinante. Comienza con un intento de golpe de Estado protagonizado por un general, Antonio Seleme, ministro del presidente Hugo Vallivian, y culmina con la insurrección popular que haría que los mineros se descolgaran por los cerros de La Paz y que en Oruro combatieran heroicamente hasta derrotar al propio ejército de Bolivia. En ese momento la respuesta fueron disparos de ametralladora muy continuados. Ya había comenzado el combate en Miraflores. Las Fuerzas Armadas de Miraflores tomaron el estadio y el templete. Los carabineros estaban apostados en Caiconi para evitar que salgan las tropas del cuartel, pero salieron por otro lado y comenzó el enfrentamiento entre los dos inicialmente. Entonces el pueblo levantó las pocas armas que tenía y gritó: ¡vamos a luchar! Yo lo único que hice fue bajarme y acompañarlos y fuimos a Miraflores, donde realmente el tiroteo era nutrido. Los acontecimientos del día 9 hicieron pensar en un triunfo fácil y sin derramamiento de sangre. Se pensó que el ejército no reaccionaría y que el golpe de Estado le iba a dar la presidencia a Selene. No ocurrió así. El general Torres Ortiz decidió contraatacar y en la mañana del 10 comenzó un fuerte bombardeo sobre la ciudad de La Paz. De tal modo que había una masa enorme que subía al alto. Entonces agarramos el jeep que habíamos tomado y subimos al alto en el momento en que entraban los compañeros mineros de Millún. Disparando tiros, tenían armas y cartuchos de dinamita. De tal modo que las tropas que estaban combatiendo con la gente que había subido por el lado izquierdo se sintieron cercados. Entonces la tropa abandonó las armas por eso, porque estaban seguros. En esa época pues no había diferencia, nadie podía decir la diferencia entre un cartucho de dinamita y una bomba. Éramos pocos los que podíamos hacer la diferencia. Todos los que trabajamos en las minas sabíamos, conocíamos la diferencia, pero no la opinión pública y menos en La Paz. De tal modo que la tropa creyó que estaba cercada y que había artillería detrás de ella. La participación genuinamente popular transformó lo que parecía una derrota inminente en un triunfo revolucionario. El día 11 de abril se firmaba el famoso Pacto de Laja entre el jefe revolucionario Hernán Siles Suazo y el general derrotado Torres Ortiz. Allí llegaba a su final la etapa bélica para comenzar la organización de lo que sería el nuevo gobierno. Entre el 11 y el 15, intenso movimiento en el Palacio de Gobierno para decidir cómo se establecería esa nueva función ejecutiva. Habíamos comenzado a discutir solamente el problema de la nacionalización. Con respecto a la reforma agraria, ya el MNR en años anteriores ya planteó la reforma agraria de tal modo que no era ninguna novedad y estábamos seguros que iba a cumplirla. Pero con respecto a la nacionalización hubo esa oposición que me obligó a decir: entonces sigue la guerra civil. El despacho del presidente daba antes a la plaza y el corredor de su despacho yo me salí por ese lado porque estaba decidido a tomar el palacio con la gente armada, y cuando salí estaba repleta de gente y el doctor Siles salió por el otro lado, por la otra baranda, y nos encontramos ya en la última plataforma antes de llegar a la sala. Y me dijo: Juan, no más sangre, elige tú 4 ministros. Yo me quedé pensativo un momento y dije: aunque no eligiéramos un ministro, tenemos las armas, tenemos el poder, de tal modo que acepté. Ahí nace el cogobierno.
Y nace también el primer gobierno de la Revolución Nacional, porque fue el presidente provisional por 4 días, Hernán Siles Suazo, el que escoge junto a Juan Lechín y otros líderes del MNR a los hombres que acompañarían ese proceso inicial, que tenía las tareas más difíciles y fundamentales de ese cambio estructural que cambiaría Bolivia. Bueno, como les acaba de explicar Lechín, mucho mejor que lo que podría hacerlo yo, ahí se ve claramente el cogobierno, ¿no? Y de dónde proviene, en definitiva, las fuerzas de cada uno. Tenemos los mineros que tienen, los dice textual y es genial como lo define. Tenemos las armas, tenemos el poder. ¿Sí? Es decir, estaríamos en presencia de una revolución protagonizada por obreros, ¿sí? Por los obreros mineros. Es decir, el deseo de cualquier partido de izquierda latinoamericano y mundial, ¿sí? Justamente los obreros, ¿qué es lo que aportan? Aportan su capacidad, digamos, de choque contra el ejército, son los que van a terminar forzando la nacionalización de las minas, como ahí explicó Lechín, y a su vez tiene una dirigencia obrera que viene de una tradición muy fuerte y que va a establecer ministros de gobierno. Del otro lado tenemos el MNR. El MNR es el que tiene el proyecto nacional. Ahí, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Se acuerdan del texto de Knight que veíamos antes? Es decir, cuando él hablaba del cardenismo, ¿no? Y el constitucionalismo. Es decir, ¿qué fuerza política logra plantear un nuevo pacto social, un nuevo contrato que permita pensar un proyecto donde los distintos sectores están incluidos? ¿Sí? Entonces, aporta que ahora vamos a ver algunas cuestiones de ese proyecto nacional, además de las medidas que ya les nombramos que apuntan claramente a la formación, ¿no?, de un cuerpo político nacional y de una economía nacional. La dirigencia política, recuerden lo que vimos antes, que el MNR ya había sido parte del gobierno, principalmente el de Villarroel, y a su vez lo que daba el MNR es el vínculo con otros sectores sociales, principalmente el vínculo con los sectores medios, que era el origen de la fuerza política y algunos sectores más altos, y las instancias, digamos, de mediación con el campesinado. Y acá es justamente cuando esa flexibilidad ideológica le permite articular como es el proceso revolucionario. Bien. Al igual que en México podemos plantear, para seguir la comparación, que no la vamos a profundizar mucho, pero sí para ir planteándola, y si quieren en la clase de consulta profundizamos sobre estas cuestiones, justamente la fisura dentro de la élite, esa fisura por la propia decadencia de una oligarquía que ya era débil, más la aparición del MNR que incluye a las fuerzas, digamos, de los sectores medios, y justamente que en la elección se ve que la fractura de las fuerzas, digamos, de los sectores sociales altos es muy clara porque eran los que votaban, le permite, al igual que había sido en México, que las demandas de obreros y campesinos se incluyan en el proceso revolucionario. Y fíjense que acá hay dos grandes demandas, ¿no?, que incorporan a esos sectores, que es la reforma agraria y eliminación del pungueaje y la nacionalización de las minas. ¿Sí? Justamente esos reclamos, pero a su vez también las necesidades capitalistas, ¿sí?, que es el proyecto del MNR, una Bolivia con un desarrollo capitalista de carácter nacional, van a gestar un nuevo tipo de Estado y un nuevo tipo de relaciones entre Estado y sociedad boliviana. Que acaso es uno de los grandes resultados de la Revolución Boliviana, y a lo cual vamos a tratar de desarrollar a continuación, que es justamente ese proyecto nacional que tiene el MNR para Bolivia a lo largo de las 3 presidencias digamos, revolucionarias, ¿no?, que son las de Paz Extensoro, la de Siles Suazo y otra vez la de Paz Extensoro, ¿no? Para eso
vamos a ver los videos y después vamos a destacar algunas cuestiones. Vayan prestándole atención justamente a el fuerte componente popular que adquiere la propaganda que el propio MNR hace hacia su sociedad, ¿no? Y justamente la aparición de esta nueva idea de pueblo nacional. Bien, que a diferencia de la anterior, basada en una élite que no puede construir un proyecto nacional porque desprecia a la sociedad que tiene por debajo, el MNR logra conformar una idea de bolivianidad, ¿no? Que incluye justamente a estos sectores fuertes de la población boliviana, que vendrían a ser principalmente tres, y que en esta foto para mí se advierten muy bien, ¿no? Es una manifestación, y ahora lo vamos a ver en los videos, ¿no? Una manifestación donde, fíjense, estos hombres de saco, corbata y sombreros, de alguna manera expresan a los sectores medios, pero también están los obreros, casa social del sindicato de albañiles. ¿Sí? Y fíjense que en esta segunda línea que se ve en la foto, ya la población tiene otro tipo, acá por ejemplo, claramente este es un trabajador, no es de los sectores medios, y acá por ejemplo hay otros que dicen supresión del ponguiaje, ¿no? Es decir, sectores medios, obreros y campesinos, incluidos en una misma fuerza política o articulados gracias al MNR en un mismo proyecto nacional. Perdón, presten la atención que estos son, los que vienen ahora, son fragmentos de videos institucionales o propaganda que hace el propio Estado boliviano. 1952 es lo que van a ver ahora. Así la heroica revolución boliviana tuvo que sufrir el hondo drama de los días 9, 10 y 11 de abril de 1952. 70 horas de furioso combate en que aullaron las ametralladoras y rugieron los cañones, dieron la ansiada libertad a los bolivianos. Grupo de guerrilleros comandados por Hernán Siles Suazo, el valeroso y noble capitán de la epopeya, abatieron para siempre una oprobiosa esclavitud. Muertos y heridos inundaron hospitales y centros de asistencia. Como saldo del odio de la rosca, quedan más de 3.000 cruces como centinelas del espíritu boliviano y más de 2.000 llagas que permanecen celosas y vigilantes de su revolución. El jefe de la revolución, doctor Hernán Siles Suazo, constituido el nuevo gobierno, dijo: he empuñado el fusil en esta gesta heroica y como vicepresidente constitucional asumo el mando a nombre del pueblo para entregarlo al doctor Víctor Paz y Tensoro, presidente electo. El líder es arrebatado por la multitud. Hay miles de ciudadanos que se acercan en camiones y trenes. Muchedumbre emocionada clama al doctor Víctor Paz y Tensoro a través del trayecto hacia el Palacio de Gobierno, que dura 3 horas. Hombres, mujeres y niños agitan banderas en un gesto compacto de júbilo. El espectáculo es maravilloso. Hay más de 200.000 personas esperando en la Plaza Murillo y las calles adyacentes, vitoreando frenéticas al gran líder de la revolución. Carteles alusivos a la revolución y retratos de sus conductores son llevados en alto por los revolucionarios. El vicepresidente de la República, doctor Hernán Siles Suazo, al tomar juramento al doctor Víctor Paz y Tensoro, dijo: hasta este momento hemos obrado como mortales. De aquí en adelante que Dios nos ilumine.
el presidente constitucional manifestó: mi gobierno pondrá toda la fuerza que le otorga la ley en defensa de las clases trabajadoras del país, porque estas constituyen la razón del ser del movimiento nacionalista revolucionario. Nos han dejado un país exterminado y con una situación económica que es caótica, pero forjaremos un resurgimiento porque llegamos al poder no por ambiciones personales, sino para servir al pueblo. La ciudad está tranquila. Vuelve la vida normal a matizar sus hermosas calles y sus blancos edificios. La tragedia no es más que un macabro sueño. El nombre de esta ciudad en estos momentos es un símbolo: la paz. El presidente trabaja cumpliendo su palabra empeñada con el pueblo. Cambia ideas, estudia y se esfuerza con sus colaboradores para solucionar los grandes problemas de nuestra existencia. La nación está dada a sus conductores. La esperanza florece. En Oruro, el gran pueblo y valeroso luchador de la Magna Gesta, masas de mineros delirantes conducen en hombros al presidente Paz Estenssoro. En su saludo el presidente dijo: a mi llegada de exilio manifesté: volveré al Palacio de Gobierno en hombros de los mineros. Y hoy aquellas palabras que pronuncié hace 6 años se han hecho realidad. Ha llegado victorioso el momento histórico de la nacionalidad. Los pueblos de Bolivia levantan la frente quemada antes por la opresión. Llegó la hora de la justicia, del trabajo y de la paz. Las tormentas se van y renace un nuevo día para nosotros, porque tenemos fe en Bolivia redimida. Antes de pasar a la cuarta parte, me gustaría, digamos, resaltar algunas cuestiones. Bueno, obviamente es un relato, digamos, propagandístico, no sé, el heroísmo, la epopeya, quitémosle todos esos adjetivos, ¿no? Que es propio digamos, del fin de generar en la población la identificación con la revolución, ¿no? Sí, es un tono muy autocelebratorio. Saquemos todo eso, corramos los adjetivos y advertamos algunas cosas que me parecen muy significativas. La primera es, y en las imágenes se ve, y por eso es la principal razón por las cuales se las paso, es el carácter popular y masivo del proceso revolucionario. Ahí en las imágenes aparecen cholas, cholos, campesinos, indígenas, mestizos, trabajadores, comerciantes, empleadas domésticas, profesionales, etcétera, etcétera, etcétera. Y Paz Estenssoro, ahí tiene una frase que dice: volveré al Palacio de Gobierno en los hombros de los obreros. Metáfora más, digamos, más visual para explicar esta idea del cogobierno no creo que exista. Segunda cuestión interesante que me parece que es importante, la idea de que Bolivia se libera, ¿no? Es decir, esto que tienen la mayoría de las revoluciones, ¿no? La posibilidad de pensar un futuro que se gesta a partir del proceso revolucionario, porque el proceso revolucionario permite una regeneración social. Es decir, es un momento de la aparición de una nueva esperanza, ¿no? Y en esa Bolivia se libera, ¿de qué se libera? Justamente de esa oligarquía, de la rosca política, de los mineros monopolistas, de los terratenientes, que han obrado como una potencia de ocupación extranjera en su propio país. ¿Sí? En esa regeneración, justamente, en carácter propagandístico, está esta idea de que lo que se regenera es el pueblo boliviano, ¿no? El objetivo del presidente es servir al pueblo.
lo dice, ¿no? Es decir, la regeneración de la sociedad boliviana. Ahora, importante al final del video, es una revolución, pero hay que establecer un orden. Las imágenes de la ciudad de La Paz funcionando, donde ya no hay más gente en las calles, los autos circulan bien, el presidente está trabajando para servir al pueblo, y el nuevo orden es la paz. Es decir, hay que desmovilizar y establecer ese nuevo orden que va a traer la felicidad del pueblo boliviano a partir de la justicia, el trabajo y la paz. Vamos al último fragmento, que les va a comentar algunas de las medidas que se toman. Fíjense otra vez los años de las fuentes. Son todos durante, es decir, las imágenes que ven son tomadas durante los años 50. Pero ¿qué había representado realmente el cambio de estructuras fundamentales? El dislocamiento de la sociedad. Primero, el desplazamiento de una clase por otra. Los varones del estaño y los terratenientes sustituidos por una clase media en surgimiento y el intento de la creación de una nueva burguesía. Para ello, el proceso político había sido fulminante. El 17 de abril se crea la Central Obrera Boliviana, un conglomerado que por primera vez establece la representación genuina de todo el conjunto de los trabajadores de Bolivia. Estos tienen además el cogobierno, algo absolutamente inédito en América Latina. Más aún, tienen el derecho a veto dentro de las empresas del Estado y en particular de la Comibol. Era algo que no se había conocido. Conscientes de su alto valor dentro de las clases trabajadoras, los mineros constituyen una doble fuerza dentro de la revolución. El sostén económico de un pueblo sometido a las contingencias de la monoproducción y la constitución de un ejército obrero dispuesto a defender las ventajas sindicales obtenidas en la nueva lucha revolucionaria de la que forman parte activa. El ejército es desmantelado o cuando menos durante un año se cierra el colegio militar. Luego el propio presidente Paz se vería obligado a su reapertura para establecer un equilibrio de poder entre el sector obrero y el sector intelectual del movimiento nacionalista revolucionario. Sobre esa estructura surgen tres medidas que cronológicamente avanzan así. El 21 de julio de 1952, recordando la muerte de Villarroel, el presidente Paz dicta el decreto del voto universal, una de las conquistas fundamentales de la inserción democrática y popular de Bolivia. Más allá de cómo se... Perdón, pero esta mejor imagen que esta que puede expresar por ahí o sintetizar lo que significa el proceso revolucionario, dudo que haya, ¿no? Es decir, las cholas bajando a votar. Democrática y popular de Bolivia. Más allá de cómo se usó ese voto, es desde luego un logro básico. El nuevo estatuto electoral, como otra de las conquistas de la Revolución Nacional en favor de las grandes mayorías, descarta el injusto sistema de voto calificado que concedía a un mínimo porcentaje ciudadano la facultad de decidir los destinos del país. Porque es la primera vez que un país aplica el sistema de sufragio universal para permitir la intervención de su población autóctona en la elección de sus mandatarios y legisladores. Miembros del clero regular, hombres y mujeres, civiles y militares, unidos a su libreta de instrucción electoral, como único requisito, concurren a las urnas en esta jornada democrática, fruto de la madurez de un pueblo revolucionario. 31 de octubre de ese mismo año, la nacionalización de las minas. Todo el poder para el Estado, parece decir ese decreto. El presidente Paz Estenssoro proclama la independencia económica de Bolivia diciendo: hemos cerrado victoriosamente un capítulo heroico de la larga y dolorosa historia del esfuerzo nacional. La pérdida de miles de vidas habría sido inútil si no cumpliésemos ahora con la voluntad del pueblo, nacionalizar las minas. De ese modo, el Estado boliviano se hacía propietario del sistema productivo de más del 80% de las exportaciones mineras del país. Comenzaba así el capitalismo de Estado. El Estado productor controlaba los recursos naturales y los manejaba directamente. Y finalmente, el 2 de agosto de 1953, la reforma agraria.
el punto más alto del cambio político y la inserción social de una comunidad hasta entonces desplazada de las acciones del país. Cuando se iza la bandera de la patria, la emoción prende con más fuerza en estos hombres, para los cuales nace hoy una esperanza. Ahí está otra vez la idea, ¿no?, de la regeneración y el contrapunto con el racismo de la vieja oligarquía y un Estado que no solo reparte tierras, sino que la propaganda política pone al indio en esa regeneración. Bajo una tensa emoción en la verde inmensidad del valle calcinado, se da lectura al decreto de reforma agraria. Ha llegado el momento culminante. Esta firma, estampada bajo la serenidad del cielo iluminado por la claridad del día, elimina el latifundio y anuncia una nueva aurora para nosotros. Pero no se podía pensar en la democratización de una sociedad y en la inserción de las mayorías solamente a través de la devolución de la tierra. La reforma educativa de 1955 fue un salto gigantesco para que los indígenas y el mundo rural pudiesen entrar de manera universal en la educación primaria y acceder luego a la secundaria y a la educación superior. Esto permitió en pocas décadas que indígenas, quechuas y aymaras, marginados secularmente, pudieran formarse y tener su propia concepción y pensamiento sobre el mundo. El principal anhelo es la educación. Saben que solo a través de la escuela conseguirán la superación total. Alrededor de la construcción de la escuela se reúne la familia campesina en un afán colectivo. Mientras sus hijos leen en las aulas que ya van quedando estrechas, los padres levantan nuevos pabellones para dar cabida a los nuevos. Más de 3.000 escuelas son el producto del esfuerzo y la iniciativa del campesino de hoy. Y el país aprende cada día una nueva lección. Qué remoto y extraño era oír hablar de las selvas y los ríos. Las nuevas generaciones son testigos del esfuerzo por conseguir la integración territorial y humana del país. La revolución generó también una nueva visión del país sobre sí mismo. Recuperó el pasado indígena y prehispánico. Estableció el rango del mestizaje como un elemento positivo que había que fortalecer. Era una suerte de encholamiento, pero visto en la perspectiva de su capacidad creativa y de sus elementos generadores de nuevas ideas, la que salía de esa nueva clase que había asumido el poder. La visión de la cultura se amplió y se establecieron parámetros distintos para considerar aquellas cosas de las que los bolivianos debíamos sentirnos orgullosos. Bueno, eso fue mío lo último. Ya no. Espera. Volvamos entonces. Bueno, sirvió también para recuperar las reformas que se hacen y para mostrar justamente esa nueva idea de nación y de esa nación boliviana mestiza, ¿bien? Siguiendo entonces con el proceso revolucionario, esto ya lo vimos, así que vamos a borrarlo. Bien. La segunda etapa del proceso revolucionario arranca con esto de que se pasa del cogobierno al pacto militar campesino, como lo tiene escrito en Mires, ¿no? Y esto se va a dar por varias cuestiones, pero principalmente es la ruptura entre el sector minero y el MNR, ¿sí? Porque en los videos anteriores no lo veían porque justamente son todas propagandas reivindicativas de lo que está haciendo el Estado, ¿no? Pero hay un proceso donde el obrero pasa de la sobreexplotación de la empresa privada a una explotación que, si bien es más justa, es una explotación, ¿sí? Y ahí va a estar un conflicto entre hasta dónde avanzar en el proceso revolucionario. Esto provoca que rápidamente el gobierno se fracture entre el MNR por un lado y el COP y el POR
para, digamos, en una gran medida en oposición a las medidas del MNR, o a la exigencia de llevarlas a otro estadio. Y ahí el sindicalismo, que tenía una larga tradición, era muy fuerte, combativo, etc., logra autonomizarse del Estado. En respuesta, el MNR busca el apoyo campesino. Y ahí sí, las medidas que vimos recién son claves, ¿no? Para lograr el apoyo campesino, la reforma agraria, las escuelas rurales. Y acá aparece la parte más corporativista, ¿no? Del MNR, parecido a los ejemplos que ya vimos en México, en Brasil, esta sindicalización masiva desde arriba, ¿no? Donde la negociación, Estado, comunidades, Estado campesino, no tanto comunidades campesinas, Estados campesinos, es los beneficios, que es la reforma agraria, el establecimiento de escuelas, a cambio de apoyo político, sindicalización dirigida por el Estado y apoyo electoral. Ahora, el apoyo electoral de estos indios que votan, y campesinos indígenas que votan, cada vez es más importante. ¿Por qué, en definitiva, los campesinos se apoyan al MNR? Porque justamente el Estado garantiza esas conquistas. Pero, como les pongo acá sí hay que ver las distintas, la multiplicidad que genera un proceso revolucionario en cuanto a las experiencias y a la interpretación de la experiencia, ¿no? Porque desde los mediados de los 40, con el Congreso Indígena, la agitación rural, etc., y durante la revolución y la movilización, la formación de milicias campesinas, hubo ocupaciones de tierra y repartos. Con lo cual la reforma agraria en muchos sectores de la población campesina no es vista como una dádiva, digamos, o como una acción política del MNR, sino como una conquista propia. ¿Sí? Ahora, el MNR, consciente de esto, transforma la reforma agraria como una legitimación de lo que está sucediendo, es decir, ahora por ley se le da la tierra al que ya le estaba ocupando por el propio proceso revolucionario, ¿no? Y ciertos sectores de la población campesina, principalmente los que empiezan a controlar los sindicatos, se alían al MNR porque es justamente el que le puede garantizar estas reformas y, en todo caso, consolidar la posición de algunos líderes en sus propias comunidades locales. Ahora, esta alianza del MNR con el campesino, vista de los campesinos, justamente va, a diferencia de lo que pasa con el movimiento obrero minero, que se mantiene autónomo y muy combativo, va a generar un distanciamiento de las bases porque obviamente se va a alinear a las necesidades estatales o necesidades políticas del gobierno. Y ahí es interesante el planteo que hace Rivera Cusicanqui, ¿no? Porque justamente lo que dice Rivera, que es en el proceso de revolucionario y en la rebelión campesina indígena, el campesinado está definiendo una nueva inserción en la sociedad. ¿Sí? Una nueva inserción en la sociedad donde, en el primer momento, durante el proceso revolucionario, participa a partir de una subordinación activa. Es decir, no lidera el proceso, que lo lidera el MNR, la COP y el POR, ¿sí? Pero es activo, ¿por qué? Porque imponen las condiciones de su inserción política. ¿Sí? Que esas condiciones, en definitiva, terminan por provocar ventajas significativas. ¿Sí? Es decir, el voto, la libre circulación, pero principalmente la educación rural y la reforma agraria y la eliminación del pomiaje, ¿no? Ahora, en la segunda etapa, en la alianza, bien, justamente lo plantea como una subordinación pasiva, porque ahora son los sindicatos los que se transforman en obturadores de las demandas de las bases. ¿Sí? Ahora, independientemente de eso, esa nueva inserción en la sociedad es garantizada porque sus conquistas van a ser irremediables. Es decir, no se va a poder volver a la etapa anterior. Bien. Es interesante porque acá lo que está intentando Rivera Cusicanqui es salirse de las miradas que plantean, como ya vimos en
en otros temas, con Malon, con Tutino, con Worman, etc., salirse de la idea del campesinado usado como carne de cañón, como masa movilizada por los intereses de la dirigencia que las moviliza. No, acá lo que está diciendo Rivera Cusicanqui es, si bien hay una subordinación clara, esa subordinación es porque es la mejor manera de conseguir determinadas conquistas, ¿sí? En un principio esa subordinación es mucho más propositiva, ¿bien? En las cuales se definen esas condiciones de inserción a este nuevo proyecto de sociedad boliviana, y en una segunda instancia es una subordinación donde esas proposiciones son obturadas por los propios líderes de las poblaciones rurales, que en su alianza con el MNR, en definitiva, en alianza con el Estado, traban algunas reivindicaciones que implicarían llevar sus demandas a un lugar donde el MNR no lo quiere, ¿no? Y en el medio de todo esto, que es interesante para comparar con la revolución que viene, que es la cubana, es el acercamiento a los Estados Unidos, donde, fíjense acá, interesante la postura de Estados Unidos frente a América Latina, todavía sigue con la política del buen vecino. Ya la Guerra Fría a nivel mundial empezó, ya pasó la Guerra de Corea, que termina en el 52, pero la Guerra Fría todavía no entró en América Latina, ¿sí? Eso va a pasar con la Revolución Cubana. Bien, pero acá sí aparecen dos cosas interesantes. Uno es la ayuda económica a un gobierno que está viviendo, producto del proceso revolucionario, una aceleración de la inflación, devaluación, deuda. Estados Unidos tiene que negociar también el pago de las indemnizaciones a empresas confiscadas por el proceso revolucionario, mineras y petroleras. Esto viene de antes también, con el socialismo militar. Y ahí hay dos cosas que sí aparecen. A cambio del préstamo, el control financiero de los Estados Unidos, ¿sí? Y la ayuda militar. Y ahí es cuando empieza, de alguna manera, lo que luego se va a consolidar con la Revolución Cubana, es la formación de los cuadros militares y la provisión de armas, que es un cambio significativo. Esto en la historia de Latinoamérica pasa en la mayoría de los ejércitos, donde se pasa de una formación alineada a Europa, principalmente Prusia, Alemania o Francia, depende del caso, a la formación. Entonces se ve en el armamento que se usa, se ve en las armas que utilizan, en quién provee las municiones, pero principalmente lo que va a cambiar es para qué sirve el ejército. Y eso va a cambiar muy fuerte con la Revolución Cubana. ¿Sí? Esto va a ser importante en lo que viene, que es en el 64, luego un nuevo triunfo electoral del MNR, es decir, luego de del tercer gobierno revolucionario, liderado por Paz Estenssoro, ¿sí? Se produce una situación bastante crítica en términos políticos por las denuncias a la corrupción del MNR, una elección bastante tocada por el MNR, ¿no? Se lo acusa de fraude. Distintos sectores de la sociedad ven muy mal el alineamiento con los Estados Unidos, principalmente los sectores obreros, y en el medio de una huelga obrera que el Estado reprime. Es decir, el MNR reprime a los obreros. En ese contexto es que se produce el golpe de Estado de René Barrientos, ¿bien? Donde se forma por eso Mires llama del cogobierno, del gobierno del MNR y el POR y la COP, al Pacto Militar Campesino, es decir, la alianza entre los sindicatos campesinos y el nuevo ejército creado por la revolución, y desde el 57, 8, 59, 60, muy alineado con los Estados Unidos, ¿no? Se produce el golpe de Estado de la alianza del Pacto Militar Campesino, que justamente reprimen a esos obreros que están en huelga con las milicias campesinas, formadas por los sindicatos campesinos. De ahí esa idea de Mires, de una revolución que fue obrera,
¿sí? Pero que terminó con un resultado, con un triunfo campesino, ¿no? Es decir, donde el campesino termina siendo, el campesinado, perdón, termina siendo el que saca por ahí el mayor provecho del proceso revolucionario. Sí. Y el golpe de Estado de Barrientos, en definitiva, cierra el ciclo revolucionario. Ahora, este ciclo revolucionario se cierra, pero sin destruir los principales legados del proceso revolucionario, ¿sí? Es decir, no es una reacción contrarrevolucionaria al golpe de Estado de Barrientos, porque justamente el tipo de Estado y de relación entre Estado y sociedad forjado durante el proceso revolucionario va a continuar por lo menos hasta los años 80. Y acá yo trataba de marcarle algunas cuestiones de esos legados, ¿no? Tratando de hacer una evaluación sobre los resultados de la revolución y el tipo de sociedad que van a forjar, y el tipo de Estado y las relaciones entre Estado y sociedad. Una cosa importantísima es la presencia de las masas en la política, ¿no? El proceso de democratización, no solo por la presencia electoral, sino justamente por la presencia en el imaginario nacional, ¿sí? De ahí esta nueva idea de nación, ¿no? Es decir, esa presencia en la política es porque se está reconociendo que el ser boliviano incluye a una población mucho más vasta que el pasado, ¿no? Ahora, en el imaginario se plantea una Bolivia como campesina y mestiza, es decir, en el imaginario, sin blancos, pero tampoco sin comuneros indígenas, sin comunidades indígenas. Y ahí sí vean en la guía, cuando estudiamos las estadísticas sobre la reforma agraria, qué pasa con las comunidades indígenas que estaban en el altiplano, si son beneficiadas o no. Entonces, la democratización, en definitiva, es la resultante de la ruptura de ese Estado oligárquico que todavía funcionaba con un sistema de castas, ¿no? Y esa presencia masiva de otros sectores de la sociedad boliviana no solo se expresa electoralmente, no solo se expresa en la idea de nación, sino principalmente en una cuestión más cotidiana, que son las reivindicaciones vía la formación de sindicatos, tanto de obreros como campesinos, ¿sí? En definitiva, si yo sumo A, B y C, Bolivia no se puede gobernar sin apoyo popular desde la revolución. Y esto sí es un cambio muy significativo en la historia de Bolivia. Segunda serie de cuestiones que me interesaría marcar como resultados. Una es la destrucción del latifundio improductivo, ¿sí? Y una consolidación de la pequeña y mediana propiedad, que apunta a una diversificación productiva, ¿no? Es decir, un intento de formar un mercado nacional basado en la competencia de miles de pequeños y medianos productores rurales, que no producen para sí mismos, sino justamente producen para el mercado. Segunda cuestión, una economía organizada en torno a la dirección estatal, donde el Estado se pone al hombro el intento de desarrollar las fuerzas productivas, de invertir capitales, de desarrollar tecnológicamente Bolivia, de conectarla, ¿sí? De forjar un mercado nacional en términos de la infraestructura. Va a haber mucha inversión en infraestructura. Bien. Y en definitiva, esto ya lo dijimos, el desarrollo del mercado interno, la consolidación del trabajo asalariado, y ahí sí el sindicalismo tiene un rol importantísimo, de la propiedad privada y de un sector más dinámico. En ese sentido, si yo sumo D, E y F, la consolidación de una economía burguesa, de una economía capitalista, ¿sí? Este año le sacamos un texto de Alan Knight donde compara las revoluciones mexicana, boliviana y cubana, y donde plantea justamente que el resultado del proceso revolucionario termina siendo una sociedad que políticamente es más burguesa y económicamente es más burguesa. Y acá es interesante lo que dice Rivera, que justamente es la consolidación de una economía burguesa, de una sociedad burguesa, de un orden político más burgués, donde habían participado todos, menos la burguesía, inexistente en Bolivia, o con un grado de importancia muy bajo,
por lo menos. ¿Sí? Ahora, estas características se van a perpetuar por lo menos hasta la década del 80, y para cerrarles, y ya terminamos, me interesaba incorporar esta frase de un libro que escribió quien fue hasta hace poco vicepresidente de Bolivia, que se llama La potencia plebeya, donde Álvaro García Linera dice: una época histórica puede definirse entonces como la diaria, remembranza práctica y corporizada, imaginada y objetivada de un armazón relativamente estable de correlaciones de fuerzas sociales que fueron establecidas en un momento preciso y fechable. ¿Qué está diciendo? La revolución estableció una correlación de fuerzas, MNR, obreros, campesinos, militares, ¿bien? Y excluidos de esa correlación de fuerzas, ¿no? Es decir, la vieja rosca y la oligarquía y los propietarios mineros, esos fueron eliminados. Ahora, la correlación de fuerza implicaba alianzas distintas entre estos sectores en distinto momento, pero son esas las fuerzas que disputan, ¿bien? Por eso es un armazón, es decir, un horizonte de movimiento en esa correlación de fuerzas, que es preciso y fechable. Es decir, eso ocurrió durante el proceso revolucionario, a partir del cual, para reproducirla, todos, dominantes y dominados, arman el horizonte de probables legítimos, es decir, lo que se puede y no se puede hacer. ¿Acaso una revolución no es eso? Un cambio en el horizonte posible en el cual se va a desarrollar la vida y las relaciones humanas, y las relaciones de fuerza, las relaciones políticas, económicas, sociales, culturales. Pero a su vez dice: el fin de una época ha de ser la revocatoria y la lucha por la imposición legítima de otro armazón institucional y simbólico, correspondiente a una nueva trama de correlación de fuerzas entre los sujetos actuantes del escenario social. ¿Y esto cuándo ocurre en Bolivia? Ocurre en la década del 80, ¿sí? Cuando esa armazón creada durante la revolución se mantiene por lo menos entre el 52 al 82, ¿no? El momento de formación sería los años 50, y después entre el 64 y el 82 hay una sucesión de gobiernos militares y algunos constitucionales, pero donde esta correlación de fuerzas y ese horizonte de probables legítimos se mantienen, y la imposición de una nueva armazón institucional y simbólica, de una nueva legitimidad, de una nueva correlación de fuerzas, de un nuevo horizonte de probables, se realizan a partir de los gobiernos de Siles Suazos y Paz Estenssoro, los líderes revolucionarios, donde reformulan la sociedad boliviana a partir del proyecto neoliberal. Y ahí sí, la situación construida por la revolución va a ser cambiada de forma notable. No le llame la atención que hayan sido justo Siles Suazo y Paz Estenssoro lo que hayan hecho estos, es decir, desarmar el propio armazón, el propio horizonte de probables que habían construido, porque no es solo privativo del caso boliviano. Si lo comparamos con México o con la Argentina, por ejemplo, las fuerzas que eran herederas de, en el caso de México, un proceso revolucionario como fue el PRI, en el caso de Argentina, una transformación de la correlación de fuerzas como fue el peronismo, fueron también los herederos de esas fuerzas los que aplicaron esta nueva transformación en América Latina a partir de los años fines de los 70, principios de los 80, de políticas neoliberales, ¿no? El PRI principalmente luego la crisis de la deuda en México en los 80 y 90, y en Argentina el Partido Justicialista con la vertiente menemista durante los años 90.